Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. A la estación de primeros auxilios del remoto poblado llegó un muchacho con una chaqueta raída, pidiendo cualquier trabajo a cambio de un plato de gazpacho. Le permitieron quedarse. Y una semana después, cuando entró en la sala de descanso, la enfermera se quedó pasmada ante lo que vio. Abuelita, ¿y por qué no te lavas la mano?, preguntó con curiosidad el pequeño Aureliano, de 6 años, observando cómo la abuela Carmen, al regresar del dispensario, lo primero que hacía era sacar del aparador un frasco de yodo y trazar una línea invisible alrededor de la muñeca. Es la frontera, hijito, respondió ella, despeinándole el cabello oscuro y sonriendo, de modo que las arrugas alrededor de sus ojos se juntaron en forma de rayos. Para que la enfermedad ajena no entre en casa. Claro que me lavaré las manos. Pero mientras tanto, Aurelianito, ve al árbol y tráeme unas 5 guayabitas. Vamos a preparar mermelada. El niño rodó por el portal y salió disparado al huerto, donde las guayabas ya se llenaban de jugo bajo el sol de agosto. Esos árboles los había plantado el abuelo Salvador en el 46, al volver de la guerra. Por cada compañero caído, un árbol de vida, decía él, aunque Aureliano solo lo conocía por los relatos. La guerra en la selva se lo había llevado, no lo mató, pero quebró algo dentro de él. Regresó, aguantó hasta los años 80 y se fue en silencio, mientras dormía. El jardín susurraba con su follaje, olía a fruta madura y a hierba seca. Aureliano trepó a un árbol frondoso, donde entre el verde oscuro de las hojas se escondían los diminutos frutos, el manjar favorito de su abuela. Desde la copa se abría la vista de toda la aldea de la Esperanza, casas con balcones labrados, el colorido de los huertos, la plantación a las afueras y la cinta azul del río. En el bolsillo de sus pantaloncitos cortos el niño guardaba un tesoro, una ramita lisa tallada por su abuelo. En ella estaban grabados extraños dibujos y las iniciales S. M. Salvador Montero. El abuelo se la había regalado poco antes de morir. Cuídala, Aureliano. En ella está la fuerza de nuestra estirpe. El árbol recuerda a quienes lo plantaron. Aureliano, bájate ya, ¿qué haces ahí sentado como un loro? Se oyó abajo la voz de Fabricio Vargas, el chico vecino. Vamos al río, los peces pican de maravilla. No puedo. Estoy recogiendo frutas para la abuela, respondió Aureliano, aunque la tentación era grande. Espera 5 minutos. En casa, Carmen hacía magia sobre la palangana con guayabas, espolvoreándolas de azúcar. Su mano cubierta de finas arrugas y venas marcadas removía suavemente la futura mermelada con una cuchara de madera. Abuelita, ¿puedo ir un rato al río con Fabricio? Jadeando, soltó a Aureliano. La abuela acomodó su trenza plateada, recogida en la nuca, y miró por encima de sus gafas anticuadas de montura metálica. ¿Y las tareas? Ya casi es septiembre. Todo hecho. De verdad, de verdad. Bueno, ve, pero vuelve antes del almuerzo. Tiene que venir Isidoro, que la pierna le anda molestando. La vida en la Esperanza transcurría pausada y previsible. El dispensario que llevaba Carmen no cerraba ni siquiera los fines de semana. En la diminuta sala de espera siempre había gente, unos para tomarse la presión, otros para una inyección y otros simplemente para desahogarse. Los viejos medicamentos en vitrinas de vidrio convivían con frasquitos donde se maceraban hierbas recogidas en los prados cercanos. Carmen, dame un jarabe, decía el viejo Isidoro, golpeando el suelo con su bastón casero. Que ir al hospital ya no es cosa fácil, los autobuses pasan poco. Isidoro, lo que necesitas no es un jarabe, sino una operación, respondía Carmen con severidad, ajustándose las gafas. Llamaré a la ciudad y arreglaré todo. ¿Qué va? A la ciudad. Allí seguro me destrozan. La madre de Aureliano, Soledad, había aparecido en el poblado cuando él tenía apenas 1 año. Llegó con un título universitario y nuevas ideas. El centro cultural local, bajo su dirección, floreció, teatro popular, biblioteca, cineclub de los viernes. Los mayores meneaban la cabeza con escepticismo, pero la juventud se acercaba. Aureliano, ven, ayúdame a repartir los carteles, llamaba la madre por las tardes. Hoy proyectamos una película mexicana. Él adoraba esas veladas en el centro. El proyector tembloroso, el olor a cortinas polvorientas, el crujir de las butacas de madera. Los ojos brillantes de las mujeres del lugar, que durante 2 horas se transportaban a otro mundo, el de las grandes ciudades, vestidos hermosos y amores intensos. Sobre quien había sido su padre,
La madre nunca decía nada. A todas las preguntas respondía igual. Cuando crezcas, tú decidirás si lo buscas o no. Un día, revisando los libros del armario, Aureliano encontró un viejo sobre con la fotografía de un joven oficial en uniforme de gala. En el reverso había una inscripción: Soledad, tuyo para siempre. J. El niño enseñó el hallazgo a su madre. Ella palideció, le quitó la fotografía y la escondió tan bien que él nunca volvió a verla. Aquella noche Soledad permaneció largo rato sentada en el portal, mirando las estrellas, y por la mañana sus ojos estaban enrojecidos de tanto llorar. Pero Aureliano no preguntaba demasiado. Le bastaban la abuela y la madre. Dos mujeres, dos pilares de su mundo infantil, lo reemplazaban todo. Todo cambió en el 92. La cooperativa agrícola local se desmoronó como un castillo de naipes. El administrador desapareció, se decía que se había marchado a la capital. La maquinaria se oxidaba en los patios, los establos quedaban vacíos. La fábrica de costura en las afueras cerró, dejando sin trabajo a la mitad del pueblo. Soledad, ¿qué vamos a hacer?, preguntaban las mujeres en la reunión del centro comunitario. Los hombres empezaron a beber, no hay con qué alimentar a los hijos. Tenemos que resistir, respondía firmemente Soledad, aunque en sus ojos se leía desconcierto. No dejaré que cierren la biblioteca. La cultura es lo último que nos queda. Aureliano tenía entonces 12 años. Ya comprendía que estaba sucediendo algo irreparable. Los chicos de su clase se marchaban uno tras otro con sus padres a la ciudad. La escuela local cerró, quedaban muy pocos niños y había que viajar 7 kilómetros hasta el poblado vecino. En La Esperanza empezaron a aparecer nuevos rostros, ricos en todoterrenos negros y los primeros coches de importación. Compraban tierras a precios ridículos, prometiendo montañas de oro. Uno de ellos, con chaqueta llamativa y una cadena de oro en el cuello, vino un día a ver a Carmen. «Vende la casa, madre. Te doy buen dinero, te mudas a la ciudad», tronó con voz grave, recorriendo con la mirada las viejas paredes. «Y tú, muchacho, pasa por el cementerio», respondió tranquilamente la abuela. «Allí yacen 4 generaciones de mi familia. ¿También quieres comprarlas?». El hombre se marchó con las manos vacías, pero el centro cultural acabó vendido. Soledad lloraba cuando en la antigua sala de proyecciones instalaron máquinas tragamonedas. Las luces de colores parpadeaban, atrayendo a la juventud que quedaba y robándoles las últimas monedas. «Aureliano, prométeme solo que nunca entrarás ahí», le dijo la madre al cumplir el 15 años. «Es mucho peor que el alcohol». Él lo prometió, y cumplió su palabra. El dispensario resistió más que todo lo demás. Carmen, que ya pasaba de los 70, trabajaba como siempre, sin fines de semana. Cada vez había menos medicinas, había que arreglárselas. Hierbas, infusiones, inyecciones de vitaminas. Los ancianos agradecían, llevaban lo que podían: huevos, leche, verduras del huerto. «Aureliano, escucha, tú tienes que estudiar para doctor», decía el viejo Isidoro, ofreciéndole un tarro de miel, «para que releves a tu abuela. Ya le cuesta mucho seguir sola». Aureliano asentía. Para entonces ya había decidido firmemente ingresar en medicina. En el 98, cuando era estudiante de 3er curso, llegó un telegrama. Apenas unas palabras que lo cambiaron todo: «Ven de inmediato». Desgracia. Un frío día de febrero. La tierra helada del cementerio se resistía a aceptar 2 ataúdes. Carmen y Soledad habían muerto intoxicadas por la estufa defectuosa en la noche después del cierre oficial del dispensario. «Fue el último día que trabajó tu abuela», sollozaba la vecina Casilda. «Llegó la orden de cerrar por falta de necesidad. Y por la noche encendieron la estufa más de lo habitual, el frío era insoportable». Aureliano permanecía allí, aferrado a la reja de hierro, sin sentir ni frío ni cansancio, solo vacío por dentro. La conversación telefónica de hacía 2 días le parecía ahora un sueño. «Aló, abuelita», gritaba él en la bocina de un teléfono público en la ruidosa calle capitalina. «¿Cómo están allá?». «Todo bien, hijito. Cierran el dispensario, pero tu madre y yo no nos iremos». La voz de Carmen sonaba sorprendentemente serena. «Tú estudia bien, toda la esperanza está puesta en ti». La casa lo recibió con un silencio húmedo y helado. El olor de la artemisa que la abuela siempre colgaba en manojos del techo. El perfume de su madre sobre el tocador. Un libro a medio leer con un marcador. Un suéter a medio tejer con las agujas clavadas. Aureliano recorrió metódicamente todas las habitaciones. Reunió documentos,
algunas fotografías, el álbum universitario de su madre. Cerró postigos, revisó la estufa, apagó el gas. Por último, descolgó el retrato del abuelo en uniforme militar. Perdóname, abuelo. No pude protegerlo. Entregó las llaves de la casa a Casilda. ¿Vas a volver?, preguntó la anciana, mirando el rostro demacrado del joven. No lo sé, respondió Aureliano con sinceridad. Probablemente no. El autobús lo alejaba de la esperanza, de la infancia, de sus raíces. En la mochila llevaba un frasco con la mermelada de guayaba de su abuela, un sobre gastado con fotografías, el retrato del abuelo y un viejo manual de medicina en una encuadernación raída, con anotaciones al margen hechas por la mano de Carmen. Y también una pequeña caja de madera, donde se guardaba la reliquia principal, la ramita del abuelo con las iniciales grabadas y el estetoscopio de plata de la abuela, pulido hasta brillar por décadas de uso. Cuando el autobús pasó junto al viejo cementerio, Aureliano apoyó la frente contra el vidrio frío. Allí, bajo 2 árboles, quedaban 2 tumbas frescas con cruces de madera idénticas. Y su pasado. Por delante estaba la capital, la Facultad de Medicina y un largo camino hacia sí mismo. El sol de agosto le quemaba sin piedad la espalda, pero Aureliano no se movía. Llevaba ya 3 horas de pie frente al tablón con los resultados del examen de ingreso, observando a los aspirantes que unas veces se iluminaban de felicidad y otras se desanimaban al no encontrar su apellido en la lista. Le gustaba contemplar aquellos rostros jóvenes, aún intactos por el cansancio de las guardias interminables y los turnos nocturnos. Disculpe, una voz suave a su espalda le hizo volverse. ¿Podría correrse un poco? Necesito ver las listas. Delante de él estaba una muchacha con un vestido blanco de lino, que apretaba entre las manos un ramo algo marchito de jazmín. Su rostro parecía casi infantil, pómulos altos, una nariz delicadamente respingada, grandes ojos castaños con largas pestañas. El cabello oscuro caía libre sobre sus hombros. Claro, perdone, Aureliano se turbó y dio un paso al lado. ¿A qué facultad postuló? A la de Medicina General. La muchacha se acercó al tablón, recorriendo las líneas con la mirada. Benavente, Benavente, Benavente Valeria. Leyó hasta el final y bajó los hombros, abatida. Aureliano sintió un pinchazo de compasión. ¿Tal vez está mirando la lista equivocada? Mire, aquí está la de Medicina General, plazas gratuitas. Su dedo resbaló por el cristal y se detuvo en la línea, Benavente Valeria Josefina. Ella levantó la vista, en la que la desconfianza se transformó en júbilo. Aureliano sintió dentro de sí algo vibrar, como una cuerda fina. He ingresado, exclamó, y de repente se lanzó a su cuello. Gracias. Su cabello olía a jazmín y a verano. Un instante después, la muchacha se apartó, enrojecida. Perdón, es que. No pasa nada, Aureliano sonrió. Felicidades. Recuerdo esa sensación. Por cierto, soy Aureliano, 4º curso. Valeria, dijo ella, extendiendo su fina mano para estrechar la suya. Y ahora, estudiante. Así se conocieron, por casualidad, frente a las listas de admitidos en agosto de 1999. Para entonces, Aureliano ya vivía en la residencia universitaria, resignado a la pérdida, volcado en los estudios, tratando de no pensar en la casa vacía de la esperanza. Cuando volvieron a coincidir en el comedor estudiantil, fue Valeria quien lo reconoció primero. ¿Usted es el estudiante veterano que me ayudó a encontrarme en la lista? Sí, asintió él. ¿Y usted es la chica del jazmín? La bandeja en sus manos estaba medio vacía, arroz con verduras y un jugo. Aureliano miró con comprensión aquel almuerzo escaso, la beca apenas alcanzaba para 2 semanas. ¿Quiere sentarse conmigo? Tengo algo para acompañar el café. Sacó de su bolso un frasco de vidrio con mermelada ámbar y espesa, la última de mi abuela, de guayaba. Hablaron hasta que cerraron el comedor. Valeria le contó de sus padres obreros, de cómo se preparaba para los exámenes bajo la luz de la lámpara mientras ellos dormían. Aureliano habló del pueblo, del dispensario, de su abuela enfermera, pero cayó la tragedia, no quiso ensombrecer aquel primer encuentro. Esa noche, en la residencia, sacó del cajón el viejo estetoscopio de su abuela y lo sostuvo largo rato entre las manos, recordando la primera vez que escuchó a través de él los latidos de su propio corazón. ¿Oyes cómo late con fuerza? Sonreía entonces Carmen. Cuídalo, hijito. Al corazón no se le engaña. El otoño del 99 resultó lluvioso. A menudo se encontraban en la biblioteca,
donde Aureliano ayudaba a la primeriza con anatomía y latín. Siempre confundo estas inserciones de músculos. Valeria fruncía el ceño, mirando el atlas. ¿Cómo logra usted memorizarlas? Reglas mnemotécnicas, explicaba Aureliano con paciencia, disfrutando de la cercanía de la muchacha. En invierno la invitó al cine. Titanic se proyectaba en el teatro del centro de la ciudad, en una de las últimas funciones antes de cerrar el viejo edificio por reformas. Es tan romántico y tan triste, susurraba Valeria cuando el protagonista se congelaba en las aguas heladas. Los dedos de Valeria se aferraban involuntariamente a la mano de Aureliano. Después de la función caminaron largo rato por las calles nevadas. En el parque central, Valeria resbaló en un sendero helado, Aureliano la sostuvo, y sus labios se encontraron de repente. El primer beso resultó torpe, los dientes chocaron un poco, las narices estorbaban. Se rieron, de pie bajo la lluvia, mientras los faroles los envolvían en una luz comprensiva. Su relación fue creciendo despacio, sin prisas. Aureliano no apremiaba los acontecimientos, saboreaba cada momento al lado de Valeria. En primavera paseaban a menudo por el parque de la ciudad, donde los árboles en flor le recordaban a él el huerto de la esperanza. «Soy tan feliz contigo», dijo Valeria una vez, cuando estaban sentados en un banco bajo la lluvia de pétalos blancos. «No eres como los demás. No intentas. Bueno, ya me entiendes». Aureliano entendía de verdad. En la universidad corrían rumores de profesores que ofrecían condiciones especiales a las estudiantes a cambio de favores. Él conocía a varias chicas que lo habían aceptado, pero nunca las juzgaba, cada quien sobrevivía como podía. Cuando por fin le contó a Valeria la tragedia de la esperanza, ella lloró abrazándolo. «Pobrecito, ¿cómo pudiste soportarlo?» «Con trabajo y estudio», respondió sencillamente. Había que seguir adelante. Para 2004, su relación era tan fuerte que decidieron alquilar juntos un pequeño apartamento de una sola habitación, cerca del hospital donde Aureliano hacía su internado en dermatología. Valeria ya estaba en quinto curso, con la graduación y el destino laboral en el horizonte. «Casémonos este verano», le propuso Aureliano una noche, cuando tomaban café con bocadillos en la cocina. «Después de tu graduación». Valeria brilló de alegría, se le lanzó al cuello. «Sí, he soñado tanto con esto». Hacían planes, hablaban del futuro. Aureliano pensaba cada vez más en regresar a su tierra natal. «Después de la boda podemos ir a mi provincia. Allí necesitan médicos, nos darán vivienda de inmediato». «¿Al pueblo?» Valeria se tensaba. «¿Pero para qué? En la capital hay perspectivas, carrera. En la gran ciudad hay miles como yo. Allá realmente me necesitan». Valeria fruncía el ceño, pero no discutía abiertamente. A veces Aureliano notaba cierta distancia en sus ojos, pero lo atribuía al cansancio de los estudios. Cuando Valeria comenzó sus prácticas en el mismo hospital donde trabajaba Aureliano, él advirtió reacciones extrañas de los colegas. Las enfermeras susurraban a sus espaldas, algunos médicos intercambiaban miradas significativas. «¿Pasa algo?», preguntó un día a la enfermera Alba, una mujer mayor con la que se llevaba bien. «Todo está bien, Aureliano, todo está bien». Ella desvió la mirada. «Tu novia es una belleza, por eso la miran tanto». Él aceptó la explicación, aunque la semilla de la duda ya le roía por dentro. En aquel tiempo Valeria se quedaba a menudo hasta tarde en las guardias, regresaba a casa cansada, distante. A las preguntas respondía con desgana. «La práctica es dura, hay tanto que hacer». Mayo de 2005 resultó caluroso. Faltaban 3 días para presentar la solicitud en el registro civil. Aureliano volvía de una guardia más temprano de lo habitual, decidió sorprender a Valeria y compró entradas para el teatro. La sala de médicos lo recibió con luz tenue y sonidos apagados. Aureliano se quedó paralizado en el umbral, incapaz de creer lo que veía. Valeria estaba sentada sobre la mesa, con las piernas enroscadas alrededor de la cintura de Leopoldo. La mano de él se deslizaba bajo su bata, los dedos de ella se hundían en su cabello canoso. Aureliano, ella se apartó, arreglándose la ropa. «No es lo que piensas». «¿Y qué debería pensar?». Su voz sonaba extrañamente serena, aunque por dentro hervía. «Escuche, colega», empezó Leopoldo, pero Aureliano lo interrumpió. «Yo no soy su colega, todavía no». Salieron al pasillo. Valeria no parecía tanto culpable como molesta. «¿Por qué montas escenas? Aún no soy tu esposa». «¿Desde cuándo pasa esto? ¿Qué importa?». Encogió los hombros.
Tú entiendes lo difícil que es aprobar algunas materias. Leopoldo ayuda con los exámenes, con lo del destino laboral. ¿Y cuántos benefactores así has tenido? Ella lo miró desafiante. Lo suficientes para no reprobar nunca una sola materia. ¿De verdad pensabas que una provinciana de un pueblito podía sacar sobresalientes así como así? Pensé que me amabas, lo dijo en voz baja, casi en un susurro. Te amo, respondió ella de pronto, y algo vivo destelló en sus ojos. De verdad te amo, pero no entiendes. Tú sigues soñando con tu aldea, con la medicina rural. Y yo quiero una vida normal. Un coche, un piso, la posibilidad de viajar. ¿Y para eso estás dispuesta a acostarte con cualquiera que pueda dártelo? Su mano se alzó bruscamente y la bofetada le ardió en la mejilla. Aureliano no se movió. Adiós, Valeria dijo, se dio la vuelta y caminó por el largo pasillo del hospital. Aquella noche la pasó en el Hotel Turista, un edificio sin rostro, de paredes delgadas y vecinos ruidosos. 3 días después de la ruptura con Valeria, vivía en piloto automático, como si algo se hubiera roto dentro y ahora mirase la vida a través de un vidrio empañado. Ni dolor, ni rabia, solo vacío. Mira, Aureliano Nicolás bebió un sorbo de cerveza, dejando una estela de espuma en el bigote. Tengo que decirte algo, sobre tu Valeria. Algo se agitó en los ojos de Aureliano, pero guardó silencio, observando los círculos húmedos que las jarras dejaban sobre la mesa de madera oscura. Yo lo sabía, exhaló Nicolás, tamborileando nervioso los dedos sobre la rodilla. Bueno, no todo, claro, pero lo sospechaba. Rosita, mi hermana menor, estudia con ella en el mismo curso. Decía que tu novia. En fin, que no se abría camino solo por los conocimientos. Aureliano levantó lentamente la mirada. No había sorpresa en sus ojos, solo cansancio. ¿Y callaste? ¿Y qué habría hecho yo en tu lugar? Nicolás abrió los brazos. ¿Decirte que tu chica se acuesta con medio departamento? ¿Si hasta boda estaban planeando? Planeábamos, repitió Aureliano como un eco, y en esa simple palabra sonó toda la amargura de las esperanzas traicionadas. Perdóname, amigo. Nicolás bajó la cabeza, apenado. Pensé que quizá eran rumores, maledicencias. Ya sabes, la envidia es una fiera terrible. Guardaron silencio. En otra mesa discutían de fútbol, de un altavoz salía una melodía ligera de los 90. Lo entiendo todo, Nicolás dijo por fin Aureliano. No tienes la culpa. Yo mismo no quise ver lo evidente. La pausa se hizo densa. Nicolás apuró la cerveza y dejó la jarra con firmeza. Mira, no te cité solo para esto. Hay un asunto. ¿Recuerdas que te hablé de mi tía Claribel? Es subdirectora en el Departamento de Sanidad de la provincia. Pues bien, tienen una vacante urgente, jefe de la estación de urgencias en el pueblo de San Miguel. Es un lugar perdido, nadie quiere ir. Y yo les hablé de ti, de tu Temple de campo. A mí me falta mucho para jefe, sonrió con amargura Aureliano. No tengo experiencia, lo sabes. Allí no hay de dónde escoger. La estación está en ruinas, el distrito se muere. Con tu título y referencias basta. ¿Quieres reunirte con Claribel? Aureliano se quedó pensativo. ¿Qué lo retenía en la capital? Un trabajo que podría hallar en cualquier ciudad. Un piso alquilado lleno de fantasmas de ilusiones muertas. Y Valeria, mejor ni pensar en ella. ¿Cuándo? Nicolás se iluminó. Mañana a las 10. El despacho de Claribel parecía un fotograma detenido de una película burocrática. Escritorio macizo de caoba, retratos de ministros en las paredes, armarios con filas de carpetas idénticas cubiertas de polvo fino. La dueña del lugar, una mujer enjuta, de traje severo y corte de pelo corto, examinaba con atención los documentos de Aureliano. Dermatología, levantó la vista por encima de las gafas de montura fina. ¿Y cómo piensa, con esa especialidad, dirigir una estación de urgencias? Tengo diploma con honores, bases de organización sanitaria al más alto nivel. Aureliano procuraba sonar seguro, aunque por dentro se le encogía todo de tensión. Mi abuela trabajó 35 años como enfermera rural, desde niño crecí en ese ambiente. La abuela bufó Claribel. Bien, Montero, pongamos a prueba sus conocimientos. La siguiente hora se convirtió en un verdadero examen. Ella disparaba preguntas, tiempos normativos de llegada de la brigada a un aviso, plantilla reglamentaria de una estación de urgencias, procedimiento de adquisición de medicamentos, órdenes ministeriales sobre primeros auxilios. Aureliano se mantenía firme, aunque por momentos sentía que caminaba sobre hielo delgado.
Nada mal, concluyó por fin Claribel, recostándose en la silla. Para un joven especialista, nada mal. Dígame la verdad, Montero, ¿para qué quiere esto? Joven, con perspectivas, de la capital. ¿Por qué una estación moribunda en un pueblo olvidado? Aureliano sostuvo su mirada directa. No soy de la capital. Soy de provincia, del pueblo de la esperanza. Quiero volver a mis raíces, ser útil allí donde realmente se necesita. Algo imperceptible cambió en su rostro. Bueno, entonces le tendió una carpeta con documentos. Familiarícese. Aquí tiene todo lo que necesita saber sobre su nuevo trabajo. Salga hacia allá en el transcurso de la semana, nosotros nos ocuparemos de los trámites. Nicolás dijo que usted busca un cambio, lo miró con atención. Creo que lo encontrará. No, estás loco. Nicolás caminaba nervioso por la habitación mientras Aureliano guardaba sus cosas. Entiendo, irse, empezar de cero. ¿Pero para qué esta farsa? Habrías llegado como corresponde, con documentos, te presentas. ¿Y qué habría visto? Aureliano colocó con cuidado el álbum de fotos en la mochila. Sonrisas forzadas, servilismo, teatro. Tú mismo dijiste que allí el equipo es difícil, que los problemas se acumularon durante años. Lo dije. Nicolás se dejó caer en la cama, pero no hasta este punto. Llegar disfrazado de vagabundo, pidiendo trabajo, te pueden echar de una patada. O pueden mostrar su verdadero rostro. Aureliano cerró la mochila. Quiero ver a la gente sin máscaras, ¿entiendes? Cómo reaccionan ante alguien inferior en estatus, alguien que necesita ayuda. Nicolás negó con la cabeza. Eres un caso, Montero. Está bien, vamos al mercadillo de segunda mano, ya que lo decidiste. Haremos de ti un vagabundo. En la tienda de ropa usada olía a naftalina y a vidas ajenas. Eligieron una chaqueta raída con bolsillos deformados, un gorro de lana con goma cedida y unos zapatos viejos con las punteras descascaradas. Colorido, rió Nicolás, evaluando a su transformado amigo. Un auténtico vagabundo intelectual. Servirá, dijo Aureliano, mirando su reflejo en el espejo empañado del probador. Desde allí lo observaba un hombre demacrado, con ojeras y barba de 3 días. No tendría que fingir demasiado, en los últimos días apenas se sostenía en pie. El autobús rugía con esfuerzo, avanzando por el camino destrozado. Aureliano iba junto a la ventana, viendo desfilar paisajes desolados, campos, bosquecillos, aldeas abandonadas con casas torcidas. Alguna vez allí había hervido la vida. En el asiento contiguo se acomodó una anciana con una bolsa de cuadros. Olía a eneldo y a tierra. ¿Vas con la familia, hijo?, preguntó, observando su aspecto desaliñado. Se podría decir que sí, respondió evasivamente Aureliano. Yo vuelvo del huerto. Planté pepinos. Rabanito suspiró. La pensión es pequeña, sin huerto no se vive. ¿Y tú, tienes trabajo? Lo busco, contestó con sinceridad. Son tiempos duros, asintió la mujer. En los 90 pensábamos, ya casi llega la buena vida. Y mira cómo resultó. Cerraron fábricas, los pueblos se vaciaron. Un par de asientos más allá, una joven mujer acunaba a un bebé que lloraba. Tranquilo, Miguelito, tranquilo. Ya llegamos, papá nos espera. ¿Tiene familia en San Miguel?, preguntó Aureliano a su vecina. Sí, mi marido trabaja en el aserradero, respondió sin apartar la vista del niño. Es la única empresa que todavía funciona. ¿Y usted, a quién va a ver? Voy a buscar trabajo. ¿En San Miguel? Levantó hacia él unos ojos sorprendidos. Allí hasta las tiendas están cerrando. La juventud se ha marchado toda. El autobús, resoplando, devoraba kilómetro tras kilómetro. Aureliano miraba por la ventana y pensaba en lo que lo aguardaba. No sentía miedo, solo una punzante nostalgia y una extraña determinación. Como si no viajara a un pueblo ajeno y desconocido, sino que regresara a casa, a la esperanza. Allí estaban sus raíces. San Miguel los recibió al atardecer. El autobús, soltando una nube de humo negro, se detuvo en una plaza polvorienta. Aureliano bajó, mirando alrededor. El pueblo parecía un fantasma de sí mismo, edificios de 5 pisos desconchados, con ventanas rotas, tiendas clausuradas, parques infantiles vacíos con columpios torcidos. En la única calle central apenas había gente, un par de adolescentes en un banco junto a la fuente rota y un anciano con bastón, avanzando despacio por la acera. El cartel de comedor de Esteban estaba torcido, pero la bombilla encendida sobre la entrada indicaba que el local seguía abierto. Aureliano empujó la puerta y entró.
Lo recibió el olor a papas fritas, cebolla quemada y humo de tabaco, un aroma nostálgico de las fondas sencillas. Tras el mostrador estaba un hombre corpulento con un delantal manchado seguramente el mismo Esteban. Miró al recién llegado con sospecha. ¿Qué quieres?, gruñó. Comer. Aureliano sacó un billete arrugado. ¿Y, sabe dónde podría pasar la noche? Aquí no hay hoteles. Esteban puso en un plato una ración de papas con un pedazo de pan. Pero Rosario, en la calle Miradores, alquila cuartos. Barato y limpio. Dile que vienes de parte de Esteban. Aureliano asintió, tomó el plato y se sentó en una mesa apartada, masticando despacio las papas insípidas. En la esquina murmuraba la televisión, un talk show donde la gente se insultaba para divertir al público. Solo no te pases de listo, dijo de pronto Esteban, acercándose. He visto muchos como tú. Si le robas algo a Rosario, te rompo las piernas. No soy ladrón, respondió Aureliano con calma. Busco trabajo, tengo manos y también cabeza. Esteban resopló, pero se suavizó. Bueno, pásate por la estación de urgencias. Parece que andaban buscando a alguien, de vigilante o de ayudante, no recuerdo. Al caer la noche, Aureliano salió a la calle. San Miguel estaba en silencio, como si hubiera muerto. Solo el viento arrastraba pedazos de periódico por la plaza vacía y, a lo lejos, ladraba un perro. Subió el cuello de su chaqueta y caminó hacia la calle Miradores, buscando la casa de marcos azules que le había mencionado Esteban. Mañana empezaría su nueva vida. O la mascarada del destino, en la que le tocaba el extraño papel de vagabundo convertido en director médico. Pero por ahora, en aquella tarde tranquila, era solo un hombre cansado que buscaba un techo y su lugar en la vida. Las viejas tablas del porche crujieron bajo sus pies cuando Aureliano subió los escalones. La casa de marcos azules destacaba entre las demás, cuidada, con un jardín donde florecían petunias y capuchinas. Detrás de una valla baja se veían parterres de eneldo y cebollas. Tocó la puerta y ajustó la chaqueta raída. Dentro se escucharon pasos arrastrados. ¿Quién es?, se oyó una voz recelosa. Buenas tardes, señor. Aureliano procuró hablar suave, disimulando las entonaciones capitalinas. Escuché que alquila una habitación. Puedo trabajar a cambio de comida, si no me alcanza el dinero. La puerta se entreabrió y en el umbral apareció una viejecita menuda, de ojos sorprendentemente vivos. Observó al desconocido de pies a cabeza. ¿De dónde eres?, preguntó sin rodeos. De provincia, del pueblo de La Esperanza, respondió Aureliano, y algo le vibró dentro al pronunciar en voz alta el nombre de su lugar natal. ¿Y por qué no te fuiste a la capital, como todos? La anciana entrecerró los ojos, como si intentara mirarle el alma. Estuve en la capital. No resultó, contestó breve. Ella guardó silencio un instante y luego se hizo a un lado. Entra, si hablas en serio. Rosario me llamo. Por dentro, la casa resultó limpia y ordenada, con tapetes bordados sobre la cómoda, fotos antiguas enmarcadas y olor a tortillas recién horneadas. En la esquina murmuraba un televisor viejo. La habitación son 500 pesos al mes. Rosario lo condujo a un cuartito claro, con cama de hierro, mesa y una estantería con libros. Pero si ayudas en la casa, 400. Hay que arreglar la cerca, reparar el porche. Gracias, es una buena habitación. Aureliano recorrió con la mirada las paredes blanqueadas. ¿Y trabajo? ¿Cómo está la cosa por aquí? ¿A dónde piensas ir?, preguntó la dueña mientras él sacaba sus pocas pertenencias. A la estación de urgencias. Me dijeron que necesitaban manos. Rosario negó con la cabeza. La estación apenas respira. Timoteo la sostiene, pero ya no tiene fuerzas. Perdió un brazo en la guerra, y los años pesan. ¿Y tú, a qué te dedicabas antes? A muchas cosas, respondió evasivo Aureliano. Tengo manos, tengo cabeza. Por la noche, con café y tortillas, Rosario le contó del pueblo. Había terminado magisterio y trabajado 40 años como maestra de primaria. Recordaba un San Miguel muy distinto. Antes aquí hervía la vida, removía el café con una cucharita de plata que tintineaba suavemente contra la taza. Funcionaba el aserradero, la fábrica textil, el club, el cine con 300 butacas. Los fines de semana había bailes, banda de música, y ahora solo quedaron viejos y borrachos. Aureliano escuchaba, inevitablemente trazando paralelos con su propia La Esperanza. El mismo destino, la misma lenta desaparición. ¿Y los jóvenes, a dónde se fueron? Unos a la capital, otros al extranjero, suspiró Rosario.
Mi nieto trabaja de programador en Buenos Aires. Me llama para que me vaya, pero ¿qué voy a hacer yo allá? Aquí conozco cada arbusto, cada sendero. Aquí no da miedo ni morirse. Por la mañana, Aureliano se dirigió a la estación de urgencias. El edificio de una sola planta, con la pintura azul descascarada, parecía más un cobertizo abandonado que un centro médico. El letrero torcido, los escalones rotos, el patio cubierto de maleza. En la entrada, una vieja furgoneta con una cruz roja desvaída en el costado. Armándose de valor, Aureliano empujó la puerta chirriante. En la pequeña sala de espera, de paredes desconchadas, una mujer robusta de mediana edad escribía algo en un cuaderno ajado. Un teléfono viejo reposaba en la esquina de la mesa. Buenos días, dijo Aureliano en voz baja, encorvándose más de lo habitual. Me dijeron que aquí podría encontrar trabajo. La mujer levantó la cabeza y lo miró con ojos escrutadores. No necesitamos vigilantes, ni conserjes. No solo sé vigilar. Aureliano dio un paso adelante. No le temo al trabajo. Sé reparar cosas, ayudar. Por comida estoy dispuesto a trabajar. Gustavia, ¿quién es? De la sala contigua salió un hombre enjuto, de unos 48 años, con una bata médica encima de una camisa a cuadros. La manga izquierda estaba cuidadosamente doblada y prendida con un alfiler, le faltaba el brazo. Dice que busca trabajo, encogió los hombros Gustavia, que trabaja hasta por comida. El hombre se acercó, mirándole fijamente al rostro. Sus ojos grises y duros parecían atravesarlo como rayos X. Timoteo Álvarez se presentó, sin extender la mano. Jefe interino de la estación. ¿Bebés? No respondió Aureliano con firmeza. Bebí alguna vez, pero lo dejé. Más te vale, advirtió severo Timoteo. Si huelo alcohol, sales disparado de aquí. ¿Trabajarás por comida? Entonces veremos qué sabes hacer. Asintió hacia la puerta. En la furgoneta se aflojaron los anclajes de la camilla. Que Sebastián te muestre. Si lo arreglas, te dejamos a prueba. Aureliano salió al patio, donde un muchacho con mono grasiento hurgaba en el motor de la furgoneta. ¿Cómo te llamas?, preguntó el chico, limpiándose las manos con un trapo. Aureliano. A secas. Sebastián, yo le tendió la mano. ¿Quieres que te muestre el problema con los anclajes? Dentro del vehículo, la camilla deslizante se fijaba al suelo con cierres especiales, muy flojos ya por los años y los caminos llenos de baches. Aureliano inspeccionó la estructura, recordando cómo de niño reparaba con su abuelo una vieja camioneta. ¿Hay herramientas? Sebastián trajo una caja gastada con llaves y destornilladores. Este es todo nuestro tesoro. 2 horas después, los anclajes no solo estaban reparados, sino reforzados con placas metálicas adicionales que Aureliano encontró en el patio de la estación. ¿Dónde aprendiste esto?, preguntó Sebastián con respeto, revisando el arreglo. Fui aprendiz de mecánico. Crecí en un pueblo, respondió evasivo Aureliano. Allí sin manos no sobrevives. Al mediodía volvió la brigada de guardia, el conductor José, ya mayor, y la paramédica Luciana. Miraron con curiosidad al recién llegado, pero no preguntaron nada. Aureliano notó un radiador roto en el pasillo y, con permiso de Timoteo, también se puso a arreglarlo. Para la tarde, el edificio estaba más cálido. Pues bien, Aureliano Timoteo se acariciaba pensativo el bigote. Veo que de verdad tienes manos de oro. Quédate por ahora. Hay un cuarto para guardias, puedes dormir allí. La comida será la misma que para todos. Gustavia, muéstrale dónde está todo. De noche, en la estación solo quedaron la brigada de guardia y Aureliano. Él yacía en un catre estrecho de la sala de descanso, escuchando el silencio, roto solo por los pasos de la paramédica en el pasillo. Una extraña sensación de paz lo llenaba, por primera vez en muchos meses. El agudo timbrazo del teléfono quebró el silencio. Aureliano oyó cómo Luciana atendía, luego pasos apresurados y un golpe en la puerta de la sala de descanso. José, arriba. Emergencia en el Rosal. Una niña con apendicitis aguda. El sueño se le fue de golpe. Aureliano salió corriendo al pasillo. ¿En qué ayudo? ¿Y tú por qué no estás durmiendo?, se sorprendió la enfermera, preparando un maletín con medicinas. Bueno, cargarás la camilla si hace falta. José, resoplando, puso en marcha la furgoneta. El motor tosió varias veces, pero arrancó. 5 minutos después ya iban saltando por el camino lleno de baches. Luciana explicaba la situación sobre la marcha. Mujer, 24 años, sobrina de Timoteo.
periodista de la capital, vino a visitar al tío. Dolor en la fosa ilíaca derecha, náuseas, fiebre. Un cuadro clásico. El camino era terrible, lleno de hoyos. La furgoneta se sacudía de un lado a otro, lanzando a Aureliano contra el asiento. Imaginó lo que estaría sufriendo la paciente y se le encogió todo por dentro. El Rosal los recibió en plena oscuridad, habían cortado la electricidad por falta de pago. En la entrada de la última casa los esperaba un hombre nervioso con un farol de queroseno. En una habitación estrecha, sobre la cama, yacía una joven pálida. A la luz de la lámpara Aureliano distinguió un rostro fino, con grandes ojos expresivos, ahora nublados por el dolor. Cecilia, aguanta, querida Luciana palpaba con cuidado el abdomen. Ahora te llevamos. ¿Está lejos el hospital?, preguntó la muchacha entre dientes. 40 kilómetros por estos caminos, suspiró la enfermera. Pero no hay opción, la operación es urgente. Al pasar a Cecilia a la camilla, Aureliano notó lo ligera que era. La joven se mordió los labios para contener un gemido. Resiste, le dijo en voz baja, saldremos adelante. En la furgoneta, Luciana le aplicó un calmante, pero con esos baches apenas servía. Con cada sacudida, la joven temblaba. Aureliano se sentó a su lado y, siguiendo un impulso, sostuvo con cuidado su cabeza durante los golpes más fuertes. Gracias, susurró apenas, mirándolo con ojos enturbiados. ¿Es usted nuevo aquí? No lo había visto antes. De paso, respondió él brevemente. Guarde fuerzas, no hable. El camino parecía interminable. José conducía todo lo rápido que permitía la carretera, pero cada kilómetro era un suplicio. Aureliano contaba mentalmente los minutos, repasando todo lo que sabía sobre el curso de una apendicitis. Cada retraso acercaba el riesgo de peritonitis. Por fin, a lo lejos, aparecieron las luces del hospital distrital. Ya los esperaban. Luciana había logrado avisar por radio. El cirujano de guardia, un hombre somnoliento, con la bata arrugada, examinó rápido a la paciente y asintió. A quirófano, urgente, flegmonosa, a punto de reventar. Ayudaron a pasarla a la camilla hospitalaria. En el umbral del quirófano Cecilia sonrió débilmente a Aureliano. Gracias. ¿Cómo se llama? Aureliano, respondió él, sintiendo una extraña emoción. Que se recupere. Una hora después el cirujano salió hacia ellos con una sonrisa cansada. Llegamos a tiempo. Una hora más y habría sido peritonitis. Ahora todo saldrá bien. En el regreso Aureliano guardaba silencio, reviviendo aquella carrera nocturna contra la muerte. Sentía una exaltación extraña, la olvidada sensación de haber hecho algo realmente importante. Por la mañana, antes del turno, Timoteo lo llamó a su despacho. Aureliano esperaba hablar del caso de la noche anterior, pero el enfermero empezó de lejos. Veo que eres buen hombre, Aureliano. Tienes manos de oro, la cabeza bien puesta, te llevas bien con la gente. Pero hay algo raro, se te nota educación. Tienes mirada de sabio. No pareces un vagabundo. Aureliano se tensó, pero calló. Luciana me contó cómo ayudaste ayer a mi sobrina, cómo le sostenías la cabeza en el camino, continuó Timoteo. ¿Sabes lo que dijo ella? Tiene manos de cirujano, seguras y precisas. Y Luciana lleva 40 años en medicina, ella sabe de qué habla. Sacó una fotografía del cajón. 2 soldados jóvenes en uniforme, con fusiles, sonreían a la cámara. ¿Lo reconoces?, preguntó, señalando a uno de ellos. Aureliano se inclinó y quedó petrificado. En la foto estaba su abuelo Salvador Montero, muy joven, como nunca lo había visto, con la mirada abierta, la sonrisa que lo hacía casi un chico, a pesar del uniforme gastado por el sol. A su lado, Timoteo, con 2 brazos, lejano al hombre canoso que ahora se sentaba enfrente. ¿De dónde?, empezó a decir, pero se detuvo. Ya veo que lo reconociste, asintió Timoteo. Tu abuelo Salvador me salvó la vida en la selva. Perdí el brazo, me desangraba. Él me cargó 8 kilómetros. Y luego él mismo cayó en una mina. Volvió, pero ya no era el mismo. Siempre hablaba de su nieto, decía, tengo a mi Aureliano, irá a medicina, será buen doctor. Timoteo guardó silencio, como reuniendo fuerzas, y de pronto preguntó, ¿y tu padre quién es? De eso Salvador nunca hablaba. Aureliano se desconcertó. No lo sé. Mamá nunca contó nada. Solo quedó una foto. Un oficial, creo. En el reverso, Soledad. Tuyo para siempre, J. Timoteo lo miró de un modo extraño, como si quisiera decir algo pero se contuvo.
Solo negó con la cabeza y murmuró: así es la vida, todo da vueltas. Aureliano bajó la mirada. La farsa había terminado. No sé por qué te escondes, continuó Timoteo, pero veo que eres el mismo Aureliano. La cara, igualita a la de tu abuelo. Y el modo de ser también. Y tienes ojo clínico. Se hizo un silencio. Luego Timoteo pronunció una frase que hizo vibrar algo en el alma de Aureliano. Tu abuelo Salvador decía: lo más importante en nuestro trabajo es no hacer daño y no dejar a nadie en la desgracia. Esa regla he seguido toda mi vida. Ahora dime, ¿a qué viniste? Aureliano alzó la vista. Mentir más ya no tenía sentido. Vine a dirigir esta estación. Claribel del Departamento de Sanidad me nombró director. Pero antes de presentarme oficialmente, quise ver el equipo desde dentro, entender con qué tendría que trabajar. Timoteo sonrió bajo el bigote. Astuto, Montero. Igual que tu abuelo. Pues bien, considera que pasaste la prueba. Esta gente sintió hacia el pasillo, de donde llegaban las voces del personal de guardia. Son verdaderos luchadores. Por una miseria, con equipos destrozados, sin medicinas en condiciones, salvan vidas cada día. Ellos no necesitan un jefe, necesitan un compañero. Uno como tú. Por primera vez en mucho tiempo, Aureliano sintió que estaba donde debía. En su interior crecía la certeza. Había superado la prueba de autenticidad y ahora comenzaba lo más difícil, ser digno de esa gente y de la memoria de su abuelo. La mañana amaneció clara y fresca. Aureliano se miraba en el espejo de la habitación de Rosario, ajustándose la corbata. Traje azul marino, camisa blanca, zapatos lustrados. Todo aquello se sentía ajeno después de los días pasados con chaqueta raída y vaqueros viejos. Pasó la mano por la mejilla recién afeitada y en el espejo le devolvió la mirada a un desconocido, un hombre erguido, sereno, de ojos decididos. ¿Entonces, a la nueva vida?, preguntó Rosario, asomándose a la puerta. La noche anterior él le había confesado todo. La anciana no se sorprendió. Yo enseguida entendí que no eras un vagabundo. Las manos cuidadas, la forma de hablar. Y la educación no se esconde. Ahora lo miraba con un orgullo casi maternal. Ve, hijo, la verdad siempre vale más que una mentira bonita. Cuando Aureliano cruzó el umbral de la estación, un silencio se apoderó del lugar. Gustavia, la enfermera de guardia, se quedó inmóvil con la taza en la mano. Sebastián, que trasteaba con la ambulancia en el patio, abrió los ojos como platos. Solo Timoteo, de pie junto a la mesa de registros, asintió comprensivo. Reúnelos a todos en la sala. Es hora de mostrar las cartas. 10 minutos después, todo el personal de la estación, 3 paramédicos, 2 conductores, una enfermera y la limpiadora estaba en la estrecha sala de paredes desconchadas. Aureliano se puso de pie frente a ellos, sintiendo el corazón latirle en la garganta. Me llamo Aureliano Montero, empezó, procurando que la voz sonara firme. He sido designado como director de esta estación. Pero antes de asumir oficialmente, quise conocer con quién iba a trabajar. Ver no lo que se enseña a los jefes, sino la vida real de la estación. Por eso me presenté aquí como un vagabundo buscando trabajo. La sala quedó en silencio. Luciana negó con la cabeza, incrédula. Sebastián silbó. Sé que parece un engaño, continuó Aureliano. Y pido disculpas por ello. Pero créanme, no quise humillar ni poner a prueba a nadie. Quise ver a las personas sin máscaras. Y las vi. Recorrió con la mirada los rostros. En estos días entendí algo, ustedes hacen lo imposible. Sin equipos, con una ambulancia hecha pedazos, con un sueldo miserable, salvan vidas. Esa entrega no se encuentra en las clínicas de la capital. Y quiero ser parte de este equipo. No como jefe desde arriba, sino como compañero que, junto a ustedes, hará renacer esta estación. ¿Y qué hay que renacer? Intervino de pronto Clementina, la limpiadora, una mujer de rostro duro y manos encallecidas. Igual la van a cerrar. Ya 6 años que nos lo vienen diciendo. No la van a cerrar, respondió Aureliano con firmeza. No lo permitiremos. En eso les doy mi palabra. Algo no me cuadra, frunció el ceño José, jugueteando con su bigote canoso. ¿Qué interés puede tener un médico joven de la capital en venirse a este rincón olvidado? Cuesta creerlo. Aureliano respiró hondo. No soy de la capital. Nací en el pueblo de La Esperanza, a 40 kilómetros de aquí. Mi abuela, Carmen, trabajó toda su vida como enfermera rural, y mi abuelo combatió junto con Timoteo. Carmen, se animó de pronto Luciana. ¿La que usaba un pañuelito azul?
¿La que hablaba en los seminarios de la región? Claro que me acuerdo. Tenía manos de oro esa mujer. Sí, ella misma por primera vez en todo ese tiempo. Aureliano sonrió de verdad. La gente iba poco a poco aflojando, se miraban entre ellos, murmuraban. Yo voy a decir lo siguiente, se levantó Timoteo. A mí me da igual cómo se haya presentado un hombre. Yo juzgo por lo que hace, no por lo que dice. Y las obras de Aureliano Montero hablan por sí solas. ¿Arregló las camillas? Las arregló. ¿Puso a andar la calefacción? La puso. ¿Ayudó a salvar a mi sobrina Cecilia en plena noche? Ayudó. Se sentó a su lado, le sostuvo la cabeza para que no se golpeara en los baches. Esa es la esencia de una persona. Lo demás es cáscara. Clavó la mirada en cada uno. Yo voto por aceptar a Montero como nuestro nuevo director. Quien esté de acuerdo, que levante la mano. Una tras otra se alzaron todas las manos en la sala. Incluso Clementina, la más escéptica, después de dudar un instante levantó la suya. Pues queda decidido, asintió Timoteo. Y ahora, según la tradición, café con galletas. Gustavia, trae el samovar. Con el café y las galletas que Luciana guardaba para ocasiones especiales, la charla se volvió más distendida. Aureliano fue conociendo los problemas de la estación de primera mano, las averías constantes del equipo, la falta de medicinas, como en invierno pasaban medio día paleando nieve para poder llegar al caserío más lejano. ¿Te acuerdas, Timoteo, cuando sacamos al tío Serafín del hielo? José se embaló en recuerdos. La ambulancia se quedó atascada, estuvimos media hora enrollando cadenas en las ruedas. ¿Cómo no voy a acordarme?, rió Timoteo. Luego David nos trajo un cuarto de coñac. Solo que no bebimos, porque en servicio no se puede. Y él se enojó, creyó que le hacíamos el feo. Risas, anécdotas, bromas. Sin darse cuenta, el muro de desconfianza entre Aureliano y el equipo se deshizo. Por la tarde, Aureliano recorrió despacio el patio de la estación y apoyó la mano en un viejo árbol junto a la cerca. ¿Cuántas generaciones de médicos habrían visto ese árbol? Sacó del bolsillo una ramita que había traído de la Esperanza, buscó un rincón de tierra junto a la entrada del edificio, pidió una pala al vigilante y cavó con cuidado un hoyo. ¿Qué plantas, doctor?, preguntó Timoteo, que se había acercado. Un pedacito de casa, respondió Aureliano con sencillez, depositando con cuidado la ramita en la tierra. Una guayaba, de las del jardín de mi abuela. Timoteo asintió con comprensión. Buen gesto, que crezca. La gente dice, donde prende un árbol, allí también echa raíces el hombre. Agosto resultó sofocante, pero para Aureliano pasó como un solo día, entre viajes, reuniones y cartas. La estación pedía cambios radicales, pero solo podían contar con sus propias fuerzas. Lo primero fue ir a ver a Claribel para pedir financiación extra. Montero, ya se lo advertí, negó con la cabeza la funcionaria. El distrito vive de subsidios, no hay dinero. Lo único que puedo asignarle son 15,000 pesos en medicinas, y eso adelantado del próximo trimestre. Pero Aureliano no pensaba retroceder. En el pueblo encontró 2 empresas aún en funcionamiento, el aserradero de Benjamín Correas y la pequeña lechería de Octavio Ribeiro. Los empresarios al principio desconfiaron, pero tras varios obreros atendidos comprendieron que la ambulancia era vital, como el aire. Mire, Aureliano, dijo Correas, un hombre de manos callosas y rostro curtido. Plata no puedo darle, yo mismo apenas sobrevivo, pero madera sí le doy, y algunos obreros por una semana, para cambiar el techo y los pisos. Ribeiro fue más generoso, donó 50,000 pesos, pero con una condición. Arreglen la ambulancia como Dios manda. No es broma, son 40 kilómetros hasta el hospital de distrito. Mi madre vive allá, sufre depresión. Uno nunca sabe. Para octubre, la estación ya tenía la primera señal de cambio, la ambulancia totalmente reparada, con motor nuevo. Sebastián no cabía en sí de alegría. Aureliano, ahora está como nuevo. 60 kilómetros por hora alcanza, imagínense. En noviembre, gracias a las insistentes cartas enviadas a la provincia y a las visitas personales a los funcionarios, lograron conseguir financiación para equipamiento médico. 150,000 pesos, una suma irrisoria para las grandes clínicas, pero para la estación de San Miguel era una fortuna. Nuevas camillas, un desfibrilador, un monitor cardíaco, enumeraba Aureliano en la reunión de planificación. Y lo más importante, un respirador. Ahora podremos equipar una ambulancia como una mini unidad de cuidados intensivos. Timoteo,
¿No decía usted que el año pasado 2 no llegaron con vida por infarto? Así es, Aureliano asintió el paramédico. Ambos murieron en el camino, antes de llegar al hospital de distrito. Con el respirador los habríamos salvado. Pues ahora los salvaremos. Este mismo año. El edificio de la estación también iba cambiando poco a poco. Rehicieron el techo, enlucieron las paredes y las pintaron de azul claro. Con esfuerzo del propio equipo acondicionaron un pequeño jardín al frente, Clementina trajo de su huerto unos rosales, Luciana plantó tulipanes. Faltaría que arreglaran las carreteras, suspiraba José, porque con esos brincos, el enfermo puede morirse antes de llegar al hospital. Y Aureliano se empeñó también en las carreteras. Escribió a la Dirección de Vialidad de la provincia, pidió audiencias con funcionarios, golpeó todas las puertas. Como nada funcionó, recurrió al periódico local El Mensajero de San Miguel. El director, un hombre mayor, de voz cascada por el tabaco, lo escuchó y negó con la cabeza. ¿Y quién se atreve a publicar eso? Criticar al poder sale caro. Pues no critique al poder, propuso Aureliano. Escriba sobre la gente. Sobre cómo una paramédica con 30 años de servicio camina de noche con el barro hasta las rodillas porque la ambulancia se quedó atascada. Sobre cómo, en la última temporada de lluvias, a un niño con neumonía lo llevaron en brazos 3 kilómetros hasta el asfalto. ¿No de eso deberían hablar los periódicos? El artículo salió y causó revuelo. Le siguieron un segundo, un tercero. La gente empezó a hablar, a juntar firmas para una petición a la provincia. Y, milagro. En primavera comenzó la reparación de la carretera principal que unía San Miguel con el hospital de distrito. Aureliano miraba desde la ventana de su apartamento de servicio las calles nevadas del pueblo. Era la víspera de Año Nuevo, 2006, afuera caía una llovizna suave. Medio año había pasado desde su llegada a San Miguel, 6 meses de lucha, de esperanzas, de decepciones y pequeñas victorias. Había acomodado su vida en el modesto departamento de 2 habitaciones de la estación, sencillo, pero acogedor. En las paredes, fotos de sus familiares, en la mesa, el retrato del abuelo y el estetoscopio de la abuela enmarcado en madera. Compró un todoterreno usado del 98 indispensable en esas condiciones. Y hacía un mes había aparecido también Coqui, un perro peludo y mestizo recogido en la carretera durante un servicio. Flaco, empapado, con la pata fracturada. Tan vagabundo como él mismo se había hecho pasar hacía poco. Ahora Coqui, alimentado y curado, dormitaba junto al radiador, moviendo de vez en cuando las patas en sueños. La tarde caía y las luces empezaban a encenderse en las casas del pueblo, que parecía despertar después de largos años de decadencia. Sonó el teléfono y en vísperas de Año Nuevo, las líneas solían estar ocupadas con felicitaciones. Montero al habla, contestó Aureliano por costumbre. Aureliano, buenas tardes. Se oyó la voz conocida de Claribel. Lo felicito por estas fiestas y quiero darle una buena noticia. La provincia le asignó 2 nuevas ambulancias. Trámite los papeles después de las fiestas. Y además, hizo una pausa. Gracias por su trabajo. Vi los últimos informes. Un progreso así en medio año pocas veces se logra. Aureliano sonrió. Las nuevas ambulancias no eran solo fierros, eran vidas que podrían salvarse. Los paseos vespertinos con el perro se convirtieron en un ritual para Aureliano. Recorría el pueblo, saludaba a los vecinos, visitaba a los ancianos que vivían solos. Poco a poco la gente se acostumbró al joven doctor, comenzaron a saludarlo primero, a invitarlo a un café, a compartir sus problemas. Aureliano, lo llamaba la abuela Dolores desde la última casa. Pase, mírame la presión, que me anda mareando la cabeza. Doctor, le guiñaba cómplice el sargento retirado Felipe, véngase por un cafecito. Me agarró la espalda. Ya no se sentía un extraño. Allí, entre esa gente sencilla, entre calles nevadas y casas torcidas, había encontrado lo que le faltaba en la capital, la sensación de ser necesario, de que cada paso suyo tenía sentido. Las heridas del alma, abiertas por la traición de Valeria, iban poco a poco cicatrizando. A veces la recordaba, sin amargura, casi con gratitud. Si no hubiera sido por aquel episodio en la sala de guardia, nunca habría llegado hasta aquí, nunca habría encontrado su verdadero camino. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. ¿Aureliano? Se oyó la voz de Timoteo al otro lado de la línea. Feliz año, muchacho. Mira, está aquí Cecilia, mi sobrina, la que vino de la capital. Insiste en que te invite.
Dice que quiere agradecerte en persona. ¿Vienes? Aureliano sonrió. Por supuesto, Timoteo. Estaré en media hora. Colgó el auricular y se acercó a la ventana. En el pueblo se encendían las luces de Año Nuevo, modestas, pero cálidas en la oscuridad helada. Por delante estaba el nuevo año, nuevos planes, nuevas esperanzas. Y en algún rincón del alma brotaba una tímida intuición, la vida apenas comenzaba. Julio de 2021. El sol del mediodía derramaba oro sobre el asfalto cuando un monovolumen con el logotipo de la televisión provincial se detuvo frente a la estación de emergencias. Habían pasado 16 años desde que Aureliano Montero cruzó por primera vez el umbral de aquel edificio con una chaqueta raída y los bolsillos desfondados. Ahora se alzaba allí un moderno edificio de 2 plantas, con servicio de urgencias, centro de formación y un garaje para 5 ambulancias, sin contar el vehículo de cuidados intensivos orgullo de la estación. Aureliano observaba la llegada de los periodistas desde la ventana de su despacho. Los años lo habían cambiado, su cabello, naturalmente oscuro, estaba ya casi completamente canoso, y junto a los ojos brillaban arrugas. En su porte había una calma segura, la del hombre que sabe cuál es su lugar en la vida. 43 años, edad de madurez y experiencia para quien convive a diario con lo frágil de la frontera entre la vida y la muerte. La estación de San Miguel hacía mucho había dejado de ser una simple posta rural. De ella escribían en revistas profesionales, a ella venían colegas de provincias vecinas a aprender. En 2015 recibió el título de médico distinguido, la condecoración se la entregó el propio ministro de Salud. Pero el mayor logro de Aureliano no eran los honores, sino las vidas salvadas. En esos años se contaban por miles desde recién nacidos hasta ancianos centenarios. Cada apretón de manos agradecido, cada suspiro aliviado junto a la cama de un enfermo significaba más que cualquier reconocimiento oficial. Recordó cómo había empezado todo. La vieja furgoneta, los armarios vacíos de medicinas, el edificio en ruinas. Lo difícil que había sido conseguir financiación, buscar patrocinadores, levantar nuevas instalaciones. Como en 2010, cuando los bosques ardían en la provincia, las brigadas trabajaron hasta el agotamiento salvando ancianos asfixiados por el humo. Como, durante la inundación de 2013, llegaron en barcas a los pueblos aislados por el agua. Ese camino de 15 años no había estado sembrado solo de rosas, también de espinas. El último año fue el más duro. La pandemia de coronavirus golpeó de pronto a la provincia, como una tormenta de nieve en abril. Nadie estaba preparado, ni los centros federales, mucho menos los hospitales de distrito. Faltaban respiradores, concentradores de oxígeno y de equipos de protección ni hablar. Aureliano recordó aquel día en que trajeron al primer paciente confirmado de COVID, un anciano profesor de matemáticas del pueblo vecino. Saturación de 82, disnea, tos seca. Apenas habían recibido los balones de oxígeno y había un solo respirador para toda la estación. ¿Cuántas noches velaron junto a su cama antes de estabilizarlo y trasladarlo al hospital provincial? Después, el flujo creció como riada primaveral. Primero decenas, luego centenares. La gente se ahogaba en sus casas, sin creer en la enfermedad hasta que era demasiado tarde. En las aldeas morían familias enteras. Los médicos caían rendidos, trabajando 24 horas seguidas. En noviembre de 2020 él mismo enfermó. Fiebre de casi 40 grados, disnea, más del 60% de los pulmones comprometidos. 2 semanas entre la vida y la muerte, sueros, mascarilla de oxígeno. Mientras estaba hospitalizado, Timoteo, pese a su edad, asumió la dirección de la estación. No seas imprudente, Timoteo. Jadeaba Aureliano en una breve llamada, cuando pudo hablar. No puedes arriesgarte. ¿Y quién sí puede? Cortó el viejo. Tú quédate ahí, recupérate. Ya te tocará a ti. Y volvió demacrado, con los ojos hundidos, pero con la misma determinación. De nuevo al combate. Basta ya, Aureliano, dijo entonces Timoteo, quitándose lentamente la bata remendada de bolsillo gastado. Ya he peleado lo suficiente. Ahora te toca a ti criar a los jóvenes. En aquellas palabras sencillas se sentía no solo el cansancio, sino también la profunda dignidad de quien conoce el precio de su trabajo. Las cicatrices en la única mano de Timoteo eran testimonio de varias vidas vividas en una sola, la guerra en la selva, los turbulentos 90, la supervivencia de la medicina rural y ahora el COVID.
Timoteo no se apartó del todo de la vida de la estación, seguía viniendo a consultar en los casos difíciles, pero por fin se había quitado de los hombros el peso de la labor cotidiana. Unos golpes en la puerta devolvieron a Aureliano al presente. Aureliano asomó la secretaria, Olivia, llegaron los periodistas. Dicen que vienen a grabar un reportaje sobre usted. Sí, lo recuerdo, asintió él. Que pasen. Al despacho entró el equipo de rodaje, un camarógrafo con la cámara, un sonidista y una muchacha atractiva con micrófono, una morena esbelta, de ojos expresivos y mentón resuelto. Cecilia Álvarez, Televisión Provincial, se presentó tendiéndole la mano. Estamos preparando un ciclo de programas sobre personas que transforman la vida a su alrededor. Y decidimos empezar con usted. Aureliano la miró con atención. Había algo familiar en sus rasgos, pero no lograba entender qué exactamente. Tomen asiento, dijo, señalando las sillas. ¿En qué puedo ayudar? Para empezar, cuéntenos cómo llegó a San Miguel. Cecilia encendió la grabadora. Hace 16 años usted vino aquí como un joven médico de la capital. ¿Qué lo llevó a dejar la gran ciudad por la provincia? Aureliano se quedó pensativo. ¿Podía contarle a aquella desconocida sobre la traición de Valeria, sobre su corazón roto, sobre la farsa de disfrazarse de vagabundo? ¿Sobre aquella carrera nocturna por el camino destrozado con una joven moribunda en la camilla de la vieja furgoneta? Verá, existe algo que llaman el llamado de las raíces, dijo al fin. Yo nací cerca de aquí, en el pueblo de La Esperanza. Mi abuela fue enfermera rural. Supongo que todo se decidió en aquel momento, cuando comprendí que podía hacer lo que otros no lograron, salvar la medicina rural que agonizaba. La entrevista siguió su curso. Preguntas sobre el equipamiento, sobre el personal, sobre las dificultades durante la pandemia. Aureliano respondía con calma, pero sentía cierta inquietud, como si intentara atrapar un sueño que se escapa al despertar. Después, el equipo recorrió la estación, las nuevas ambulancias de cuidados intensivos en el garaje, el equipamiento moderno en las salas, la central de despacho informatizada. El camarógrafo filmaba, Cecilia comentaba, y Aureliano caminaba a su lado, explicando algunos detalles. Y aquí tenemos el centro de formación. Abrió la puerta de una amplia sala con maniquíes para practicar técnicas de primeros auxilios. Preparamos paramédicos para toda la provincia. En los pueblos faltan médicos de manera catastrófica. Muy loable, asintió Cecilia. En la sala de descanso los esperaba una sorpresa. Sentado con un café estaba Timoteo, aún erguido, aunque completamente canoso, con profundas arrugas surcando su rostro. Tío, exclamó Cecilia, ¿tú aquí? ¿Y dónde más habría de estar? Sonrió el viejo. Al enterarme de que ibas a grabar un reportaje sobre Aureliano, me vine enseguida. Pensé que no sería justo callar algunas historias. ¿Qué historias?, preguntó Cecilia, intrigada. Timoteo entrecerró los ojos con picardía. ¿Es que no reconociste, sobrina, en nuestro estimado director a aquel vagabundo que te sostuvo la cabeza en la ambulancia, con la chaqueta raída y la barba de 3 días? Cecilia miró atónita a Aureliano. Aquel camillero. ¿Era usted? No, camillero, corrigió Timoteo. El flamante jefe médico que quiso poner a prueba al equipo. Se nos apareció disfrazado de indigente, diciendo que trabajaría por comida. Manos de oro, decía, no deben desperdiciarse. Y el viejo paramédico relató toda la historia, sobre el médico capitalino que decidió empezar de nuevo, sobre la farsa, sobre cómo poco a poco la estación resurgió. No lo sabía, susurró Cecilia, con lágrimas brillando en sus ojos. Todos estos años creí que me había salvado un hombre cualquiera, y era yo, terminó suavemente Aureliano. Solo que entonces era muy distinto. Estaba roto, perdido. Fue precisamente su caso, Cecilia, lo que me convenció del todo de que estaba en el lugar correcto. El equipo se marchó al anochecer, pero antes de irse Cecilia se acercó a Aureliano. Debí haberle dado las gracias hace 16 años. Más vale tarde que nunca. Gracias, doctor, por mi vida y por cientos de otras. Le tendió una pequeña fotografía. Mire, ¿la reconoce? Aureliano la observó y no pudo evitar sonreír. Sobre un paisaje rural se veía a la abuela Carmen con bata blanca y a su lado una niña pequeña con sombrero de ala ancha. Su abuela me atendió cuando tenía 5 años, explicó Cecilia. El tío Timoteo me llevó con ella por una angina. Me daba infusión de escaramujo con miel y me contaba cuentos. También decía que su nieto sería médico algún día, el mejor de todos.
Y parece que tenía razón. Aureliano recibió la foto con cuidado, sintiendo como algo cálido se expandía en su pecho. El círculo se cerraba de manera extraña, casi mística. Quizás deberíamos continuar esta conversación, propuso él. Por ejemplo, en la cena. Cecilia se sonrojó un instante, pero luego sonrió. Con mucho gusto, doctor Montero. Aureliano estaba de pie junto a la ventana de su despacho, mirando cómo el atardecer veraniego doraba las copas de los árboles. No escuchó de inmediato el suave golpecito en la puerta. ¿Puedo pasar, Aureliano? Cecilia estaba en el umbral, ya no con el traje formal de la grabación, sino con un sencillo vestido de verano. Sin maquillaje ni peinado elaborado, parecía más joven, recordando a la muchacha que habían salvado 16 años atrás. Olvidé la grabadora, dijo con una sonrisa tímida. Y además, quería preguntarle si me muestra la estación. Sin cámaras, simplemente. Caminaron por el lugar y Aureliano le fue contando sobre el nuevo equipamiento, sobre la gente, sobre los planes. En el centro de formación le mostró con orgullo la biblioteca, donde entre manuales modernos aún había sitio para el viejo vademecum de Carmen, lleno de notas en los márgenes. Imagínese, algunas recetas populares de mi abuela las seguimos usando. Pasó con cuidado una página frágil. Esta mezcla para fortalecer la inmunidad la damos a los pacientes tras infecciones graves. Y esta pomada contra las congelaciones es insustituible en nuestra región. Al salir al patio, Aureliano condujo a Cecilia hacia un árbol joven plantado junto a la entrada. Ya estaba firme, había echado ramas e incluso empezaba a dar fruto. Pequeños brotes verdes se asomaban entre las hojas. Guayabas, explicó, del jardín de mi abuela en La Esperanza. Traje una ramita cuando llegué aquí. Y prendió. Cecilia acarició con cuidado una hoja brillante. Buena señal. ¿Sabe? Dijo de pronto Aureliano. Estoy pensando en restaurar la casa de mis padres. En La Esperanza. ¿Para volver allí? En su voz se adivinó una sombra de desilusión. Para abrir una filial de nuestro centro de formación. Para la práctica de los paramédicos. Sonrió al ver cómo ella respiraba con alivio casi imperceptible. En esa casa vivieron 3 generaciones de médicos. Que la tradición continúe. Se sentaron en un banco bajo un viejo tilo. Caía la tarde. El aire traía frescura y aromas de hierbas en flor. Timoteo me contó que su abuela me atendió de niña, dijo en voz baja Cecilia. Apenas la recuerdo, una mujer con bata blanca y olor a mermelada de frutas. Me daba café con miel. Y luego resultó que su nieto me salvaría la vida muchos años después. Extraño, ¿no? La vida es una cosa extraña. Aureliano levantó la vista al cielo oscurecido, donde brillaban las primeras estrellas. Mi abuela solía decir, nunca sabes dónde encontrarás, nunca sabes dónde perderás. Yo lo perdí todo, familia, hogar, amor. ¿Y encontré qué? Encontré a mí mismo. Y ahora estoy aquí, con usted. No conmigo, sino con la sobrina de Timoteo, intentó bromear Cecilia, aunque sus ojos delataban emoción. Con usted, repitió Aureliano, suave pero con firmeza, con la mujer que me gusta mucho. En el silencio que siguió se oía el canto de los grillos y el ladrido lejano de los perros. En el pueblo sonaba una guitarra, una melodía sencilla y entrañable flotaba en el aire de la tarde. ¿Sabe en qué pensaba todos estos años? Preguntó de pronto Aureliano. Que la vida verdadera se parece a nuestro trabajo en la ambulancia. Nunca sabes a dónde te llevará, a quién tendrás que salvar ni cómo acabará todo. Pero lo más importante es estar siempre listo para actuar, no esconderse, no fingir. Ser auténtico. Cecilia lo miró. Y lo logró. Usted es auténtico. Sus manos se encontraron sobre el banco, ya fuera por casualidad o a propósito, daba lo mismo. En ese momento, Aureliano sintió como los últimos fragmentos del pasado soltaban su corazón. Antes siempre pensaba que la pérdida era el final, dijo en voz baja. Ahora entiendo que a veces es el comienzo de un nuevo camino. Cecilia apretó suavemente su mano. Creo que tu abuela estaría orgullosa de ti, y tu abuelo también. Y mi madre, añadió Aureliano. ¿Sabes? Cuando pienso en ellos, siempre los siento cerca, como si nunca se hubieran ido. El anochecer caía. Permanecieron en silencio, disfrutando de la calma y del lento fluir del tiempo. Finalmente, Aureliano se levantó y le tendió la mano. ¿Te acompaño al hotel? Con mucho gusto. Cecilia se puso de pie. Solo que antes. Se interrumpió, dio un paso hacia él y rozó con sus labios la mejilla de Aureliano. Esto es por haberme salvado. Aquella vez, hace 16 años.
Luego, tras dudar un instante, lo besó en los labios. ¿Y esto? Simplemente porque quiero. Unos días después, en la televisión regional emitieron el reportaje. Estaba hecho con calidez y comprensión, mostrando no solo el trabajo de la estación, sino también la historia humana de un renacimiento, de la medicina, del pueblo y del propio Aureliano. El teléfono no dejaba de sonar desde la mañana, colegas, conocidos, pacientes agradecidos. Ya por la tarde llamaron a la puerta del apartamento. En el umbral estaba Cecilia, con una pequeña mochila y una sonrisa tímida. Me ofrecieron dirigir la corresponsalía de la televisión regional en tu distrito, dijo, en lugar de saludar. Voy a hacer una serie de programas sobre la medicina rural. Es un proyecto serio. Aureliano la dejó pasar al apartamento. ¿Y dónde piensas vivir? De eso quería hablar, dejó la mochila en el suelo. Me dijeron que en el pueblo es difícil encontrar vivienda, y el hotel. El hotel del pueblo es mucho decir, sonrió Aureliano. 2 habitaciones encima del comedor de Esteban. Paredes finas, vecinos ruidosos. Sus miradas se cruzaron, y hubo una pausa cargada de lo no dicho. Si entiendo bien la situación, Aureliano dio un paso hacia ella. El director de la estación de emergencias tiene un apartamento bastante amplio. Creo que no está bien ocupar el espacio de residencia de un director de una institución médica. En los ojos de Cecilia brillaban chispas juguetonas. ¿Qué dirá la gente? Que la periodista de la televisión regional le echó el ojo al doctor del pueblo. Aureliano le tomó la mano con cuidado. ¿Y que el doctor no se opone? Ella rió. ¿Y qué pasa con que el doctor le echó el ojo a la periodista? Eso ocurrió hace 16 años, en la vieja ambulancia, respondió él con suavidad. Cuando sostenía la cabeza de una paciente con apendicitis y pensaba solo en una cosa, llegar a tiempo. A la mañana siguiente, después del programa, sonó otra llamada telefónica. ¿Aureliano? Era Elena, desde La Esperanza. Quizás no me recuerde, yo trabajaba de maestra de primaria cuando usted era pequeño. La mujer hablaba atropelladamente, nerviosa. Vi el reportaje sobre usted. Lo vimos en todo el pueblo. ¿Sabe? Hace poco nos pusieron cable. Incluso tenemos internet. Verá, le llamo porque el hijo de mi vecino, Fabricio Vargas, vio la emisión y se entusiasmó mucho. Dice, quiero ser como Aureliano, quiero ser médico. Está decidido a postular a la Facultad de Medicina. Y Fabricio me pidió averiguar si sería posible que el chico hiciera prácticas con usted, cuando llegue el momento. Es capaz, solo que no tiene a nadie que lo apoye. Una semana después, entre los sobres oficiales de la correspondencia matutina, apareció uno escolar, con rayas, firmado con una letra cuidadosa. Estimado Aureliano. Le escribe Maximiliano Vargas, hijo de Fabricio Vargas, su vecino de La Esperanza. Tengo 17 años, este año terminé la escuela y quiero ingresar a medicina. Ayer vi el reportaje sobre usted en la televisión regional y no pude dejar de escribirle. Nuestra familia regresó a La Esperanza hace 5 años. Papá decidió restaurar la casa de mi abuelo. A menudo escucho historias de él sobre usted, sobre cómo pescaban juntos en el río, cómo trepaban a los árboles. Cuando vi el programa entendí que quiero seguir sus pasos. En La Esperanza ahora funciona otra vez el puesto de primeros auxilios, pero no hay médico. Sueño con estudiar y regresar aquí, como usted hizo en su San Miguel. Le agradecería mucho si aceptara ser mi mentor. Con respeto, Maximiliano. Aureliano leyó la carta varias veces, sintiendo como un nudo se le formaba en la garganta. La Esperanza, la casa de su padre, el jardín de guayabas plantado por su abuelo. Todo lo que parecía perdido para siempre, de pronto cobró nueva vida. Imaginó al muchacho quizás parecido a su amigo de infancia, Fabricio, que soñaba con ser médico. Lo imaginó regresando a La Esperanza con un título, abriendo un verdadero puesto de salud en la casa de su padre, atendiendo a los habitantes del pueblo, continuando la obra de Carmen. Algo luminoso y a la vez punzante se extendió en su pecho. El círculo se cerraba. Lo que había comenzado con tragedia y pérdida, volvía convertido en esperanza y renovación, como si la vida misma confirmara la certeza de aquella decisión tomada tiempo atrás. Aureliano se sentó a la mesa y acercó una hoja en blanco. Sabía lo que iba a escribirle a ese muchacho, a su sucesor. Le contaría el camino de regreso a casa, largo, difícil, lleno de obstáculos, pero el único verdadero. Le hablaría del retorno a los orígenes, que en realidad siempre es el comienzo de un nuevo camino. Queridos amigos,
Gracias por el tiempo compartido con la historia de Aureliano Montero. Su recorrido, de la desilusión al renacimiento, no es solo un argumento narrativo, sino el reflejo de los destinos de muchas personas en los años 90, cuando había que reencontrarse en una realidad transformada. ¿Qué piensan ustedes de su elección? Escríbanlo en los comentarios. ¿Les ha pasado también volver a los orígenes para poder seguir adelante? Si este relato encontró eco en ustedes, apóyenlo con un me gusta y una suscripción. Aún quedan muchas historias de gente sencilla con destinos nada fáciles. Cuídense y cuiden a sus seres queridos. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.